Buenas tardes, agradezco al comité organizador por su invitación. El tema que vamos a desarrollar en los siguientes minutos lleva por título esofagitis eosinofílica. ¿Qué entendemos o cuál es la definición de esofagitis eosinofílica? Es una enfermedad esofágica crónica, inmune, mediada por antígenos, caracterizada clínicamente por síntomas relacionados con disfunción esofágica e histológicamente hay inflamación caracterizada por un infiltrado de eosinófilos. Los síntomas principales de la disfunción esofágica en estos pacientes es disfagia. Predomina principalmente el infiltrado por eosinófilos y es muy importante entender que hay ausencia de otras causas potenciales de esofagitis de eosinofilia. Fue descrito el primer caso por primera vez en 1978. Esto se reportó en un paciente con alcalasia, donde se tomaron múltiples biopsias y reportaba un infiltrado eosinófilo considerable. Se puede encontrar en pacientes asintomáticos en 43 a 52 casos por 100.000 habitantes. Podemos tener hallazgos endoscópicos en un 5 a 16%. Es poco frecuente, pero en las últimas décadas su incidencia ha ido aumentando. Se ha descrito una mayor prevalencia en niños en comparación con adultos. Predomina principalmente en hombres, en una relación de 3 hombres por una mujer, y la edad de presentación es de 30 a 40 años. Predomina en la raza caucásica. En la mayoría de los pacientes pediátricos presentan una eosinofilia periférica y tienen antecedentes de alergias, alimentos o alergenos del ambiente hasta en un 33%, lo que no se ha observado en pacientes adultos. Cursan con una historia familiar de atopia, esto podemos encontrarlo hasta en un 74% de los pacientes. Un punto muy importante es entender la patogénesis de la enfermedad. Primeramente, tenemos que los alergenos entran en contacto con el epitelio del esófago, ya sea de forma deglutida o inhalada. Una vez que estos alergenos están en contacto con la mucosa, a través de una activación de los linfocitos T, liberan diferentes interleucinas. Tenemos a la interleucina 13, a la interleucina 9 y a la interleucina 5. Un factor o un papel muy importante es la interleucina 13. La interleucina 13 activa a la eotaxina 3. La eotaxina 3 estimula a los eosinófilos a que se adhieran a las células del epitelio y se presenta la degranulación de todas las proteínas catiónicas de los eosinófilos. Otro factor importante es la interleucina 5. La interleucina 5 retarda la apoptosis de los eosinófilos. ¿Cuál es la función de los eosinófilos en la esofagitis eosinofílica? El contenido de los granos de eosinófilos son tóxicos para varios tejidos. Provocan ulceraciones o microabscesos en la mucosa del esófago. Modulan múltiples aspectos de la respuesta inmune y generan grandes cantidades de leucotrienos. Es importante diferenciar otras enfermedades esofágicas que pueden estar asociadas a eosinófilos, para lo cual se han hecho dos grandes subdivisiones. La enfermedad esofágica primaria, también conocida como idiopática, que se asocia a alergenos, y la no atópica. Y las enfermedades eosinofílicas secundarias, como por ejemplo la gastroenteritis eosinofílica, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, la leiomiomatosis esofágica, la vasculitis o pacientes que cursan con esclerodermia. Haciendo el diagnóstico diferencial, vamos a tomar como modelo a la enfermedad por reflujo gastroesofágica. Desde el punto de vista histológico, tenemos que en la esofagitis eosinofílica primaria tenemos que encontrar más de 20 a 24 eosinófilos por campo. Puede estar presente en la zona distal y proximal, a diferencia de la enfermedad por reflujo, donde podemos encontrar eosinófilos pero de 0 a 7 por campo y generalmente está involucrada la zona distal. En cuanto a los síntomas asociados,
Los pacientes con eosinofilia primaria cursan con disfagia, pueden tener antecedentes de dolor abdominal, pueden tener pérdida de peso y pirosis también. Sin embargo, en pacientes con enfermedad por reflujo hay menos antecedentes de historia de impactación de alimento y menos disfagia. Otro dato importante es los pacientes con esofagitis eosinofílica primaria generalmente cursan con antecedentes de alergias, puede ser rinitis o asma. ¿Cómo podemos establecer el diagnóstico de la esofagitis eosinofílica? Primero, en base a la presentación clínica. Posteriormente, con estudios de gabinete, como estudios radiológicos o estudios endoscópicos. Y finalmente, el diagnóstico se confirma con histopatología. Las primeras guías para el diagnóstico fueron publicadas en el AGA en el 2007. Esto incluía antecedentes de síntomas relacionados con disfunción esofágica. Se requerían más de 15 eosinófilos por lo menos en un campo. Teníamos que descartar cualquier otra causa de eosinofilia y otras causas de eosinofilia esofágica eran excluidas, particularmente en pacientes que tenían reflujo y que respondían a dosis dobles de IVP. ¿Cuáles son las características que encontramos en pacientes adultos? El principal síntoma es disfagia, seguido de impactación de alimento. Podemos encontrar también náuseas, regurgitación o pirosis. En comparación en niños, es más frecuente que cursen con dolor abdominal, pérdida de peso, náuseas, vómito y disfagia. En los hallazgos radiológicos vamos a encontrar estrechamiento del calibre del esófago y también anillos concéntricos, o encontramos pliegues transversales del esófago. Esto se ha denominado como traquealización del esófago o esófago felino. En cuanto al diagnóstico endoscópico, no hay un hallazgo patognomónico característico de esta enfermedad. Es importante saber que 7 a 10% de los pacientes pueden tener hallazgos endoscópicos normales en esófago. De ahí la importancia que si tenemos la sospecha clínica de que el paciente está cursando con una eosofagitis eosinofílica, debemos de tomar biopsias, más de 6 biopsias de esófago proximal y esófago distal, porque el infiltrado eosinofílico en esófago es en parches. Se realizó un metaanálisis donde involucraron más de 60 pacientes y los hallazgos que se encontraban en estos pacientes era que en adultos era más frecuente encontrar anillos y estenosis. Aquí tenemos una imagen donde observamos los anillos. En comparación con los niños, donde se encontraban placas blanquecinas y había palidez y disminución de la vasculatura. Es importante hacer notar que estas placas blanquecinas pueden confundirnos con el diagnóstico de candidiasis. Estas placas blanquecinas son aproximadamente menos de 2 milímetros y se deben a cúmulos de eosinófilos que forman unos microabscesos. En cuanto al diagnóstico histopatológico, pues tenemos que el epitelio esofágico es estratificado plano no queratinizado. Vamos a encontrar un acúmulo de eosinófilos en el epitelio, aproximadamente de 20 a 25 eosinófilos por campo. Vamos a encontrar también hiperplasia de la membrana basal. Vamos a observar los espacios intercelulares dilatados y vamos a observar microabscesos a nivel del epitelio. ¿Qué tenemos? ¿Cuál es el objetivo de nuestro tratamiento ante estos pacientes? Pues lo primero es mejorar los síntomas y como consecuencia también reducir los niveles de eosinofilia esofágica. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? A través de fármacos, de dieta y de última instancia, dilatación esofágica. Actualmente, la primera línea de tratamiento lo tenemos en los corticosteroides tópicos. En este caso, utilizando la fluticasona y la budesonida, ¿sí? Estas
se utilizan para los pacientes también que tienen asma, pero en este caso son deglutidos, porque al entrar los esteroides en contacto con la mucosa, producen mejoría de la sintomatología, han demostrado que disminuyen la eosinofilia y son bien tolerados por el paciente. Dentro de los efectos secundarios que se han reportado es candidiasis esofágica y esofagitis por herpes. El problema es que al suspender el tratamiento se han observado altos índices de recurrencia. En anterioridad lo que se utilizaba eran los esteroides sistémicos. Sin embargo, los esteroides sistémicos tienen altos niveles de efectos secundarios y han demostrado la misma efectividad que los esteroides tópicos. ¿En qué casos utilizamos los esteroides sistémicos? En pacientes que tienen pérdida de peso o disminución del calibre esofágico. En este caso utilizamos la prednisona de 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso. Actualmente se han hecho estudios con leucotrienos, inmunomoduladores y por último tenemos la terapia biológica. En este caso tenemos anticuerpos específicos contra la interleucina 5 que se llama mepolizumab y reslizumab, que disminuyen los niveles de eosinófilos y es importante la mejoría clínica que presentan estos pacientes, pero aún están en experimentación. El futuro, basándolos en la patogenia de esta enfermedad, es producir medicamentos que bloqueen la interleucina 13 y la eotaxina 3. En cuanto a la dieta, tenemos diferentes tipos de dieta. En este caso, la dieta elemental, la dieta de eliminación de 6 alimentos y la dieta de eliminación dirigida. La dieta elemental consiste en administrar triglicéridos, aminoácidos y carbohidratos con muy buena respuesta al tratamiento, pero sin embargo es poco tolerada, es cara y pues no es muy apetecible para los pacientes. En cuanto a la terapia dietética o también llamada dieta empírica, se basa en la suspensión de 6 alimentos, como es huevo, leche, trigo, soya, mariscos y nueces. Ha habido una mejoría histológica hasta en 74% de los pacientes con reducción importante de los eosinófilos